Hoy estamos comenzando una nueva serie que le hemos titulado Que te vaya bien. ¿Te gustan las series? Yo sé que te gustan las series, ahí en la tele, pero bueno, también aquí tenemos series y vamos a estar hablando acerca de este tema. ¿Te gusta que cuando te vas de viaje normalmente decimos, que te vaya bien, ¿no? Tú nunca dices te vaya mal, ¿no? Si tu hijo se va a ir de viaje o por ejemplo tu hijo va a ir a hacer un examen, tú dices, hijo, que te vaya bien, ¿no? Pero, o sea, esto que te vaya bien es algo que nos decimos mucho, pero ¿qué pasa si de repente cuando alguien te diga que te vaya bien, tú le dices, ok, gracias, pero ¿qué vas a hacer tú para que me vaya bien a mí? Entonces ya la ponemos más complicado, ¿no? Entonces la otra persona a lo mejor te dice, voy a estar orando por ti. Bueno, eso ya es muy poderoso, ¿no? Que estén orando por ti, ¿no? Pero pues a lo mejor te ayudan con el pasaje, a lo mejor ahí te asesoran con las respuestas de alguna manera. O sea, siempre es nuestro deseo que al otro le vaya bien, pero hay más acerca de que nos vaya bien que solamente una bonita intención o un buen deseo. Por ejemplo, cuando un padre con un hijo le dice que te vaya bien, entonces bueno, le voy a pedir a mi hijo que pase. ¿Sí? ¿Tú, Esteban? Sí. Es mi hijo Esteban. Pásale acá arriba, tan nervioso. Dice, ¿qué va a pasar? Todo bien, hijo, no te preocupes. O sea, si por ejemplo mi hijo Esteban me dice, papá, me voy a ir de viaje, pues yo le puedo decir, que te vaya bien, hijo, ¿no? Y entonces a lo mejor él me la vuelta y me dice, ¿y qué vas a hacer, papá, para que me vaya bien? ¿No? Y entonces yo le digo, bueno, hijo, ¿sabes qué? Para empezar, pues ahí está tu pasaje, pero aquello que estuvimos platicando, recuérdalo. Todo lo que has aprendido en la casa, ponle atención. ¿Te acuerdas de aquellas veces que te exhorté? No olvides eso y usa el sentido común del justo, ¿no? Entonces, pues ya le estoy dando algunos consejos, pero a lo mejor después le digo, y si se te atora cualquier cosa, me echas un telefonazo y lo resolvemos. Te guío en eso, platicamos y te apoyo. ¿Sale? Ok, hijo, que te vaya bien. Entonces, o sea, fíjate, ya fue algo más intencional, ¿no? ¿Tú crees que le va a ir bien a mi hijo? Como que quedaste más en paz, ¿sí? ¿No? Ya que se vaya de viaje, tengo más paz porque bueno, lleva consejo, lo has instruido, pero además vas a estar en contacto por el teléfono con él. Nuestro Padre en los cielos es un buen Padre. ¿Tú crees que Dios quiere que te vaya bien? ¿Sí? Yo creo que si no lo creyeras, no estarías aquí. Si tú creyeras que Dios quiere tu mal, pues más bien correrías, no vendrías cerca de un lugar que nos dedicamos a hablar de Dios. Entonces, tenemos un buen Padre en los cielos, el Dios poderoso, el Dios creador, y Él en verdad quiere que te vaya bien. Pero tiene un poquito más de chiste esto de que nos vaya bien o que Dios quiera nuestro bien. Y quiero que vayamos a un pasaje en la Biblia. Vamos a abrir el 6º libro de la Biblia que se llama Josué. Y es el 6º libro, Josué, así tiene el título, se llama Josué, y habla acerca de Josué. Josué es el que siguió en el liderazgo después de Moisés. A lo mejor Moisés como que te suena, ¿no? Por lo menos conoces a alguien que se llama Moisés, ¿no? Pero Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Y a Moisés le tocó llevar al pueblo de Israel de Egipto, que estaba en esclavitud, liberarlo con el poder de Dios y llevarlo 40 años por el desierto. Y antes de entrar a la tierra prometida, pasa la estafeta a Josué. Y entonces vamos a ver cómo comienza Josué su liderazgo. Y entonces era un joven líder, no en edad, más o menos tenía, yo calculo, como 50, 60 años, era como de mi vuelo, pero comenzó joven, o sea, digamos, le pasaron la estafeta. Y entonces vamos a leerlo y vamos a aprender acerca de esto que nos vaya bien, que quiere Dios. Dice aquí, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué. Entonces fíjate qué interesante, el Señor le habló a Josué. Porque lo que vamos a ver hoy es acerca de escuchar la voz de Dios para que nos guíe Dios, para que nos vaya bien. Y en estos primeros 8 versículos que vamos a leer, de hecho 9, vas a ver que Josué no habla nada. Es Dios el que está hablando. Y entonces dice, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Le dijo, versículo 2,
mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Lo conocemos como la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Desde Abraham, Dios le dijo a Abraham: esta es la tierra que le voy a dar a tu descendencia. ¿Sí? El nieto de Abraham le cambió el nombre a Israel, e Israel, o sea, tuvo hijos, los 12 hijos, las 12 tribus, creció toda la nación de Israel, y Moisés la atravesó en el desierto, y ahora a Josué le tocaba introducir a 2 millones de gentes en la tierra prometida. Ahora, un detalle de la tierra prometida: estaba lleno de cananitas, estaba lleno de otras culturas guerreras, y a Josué le tocaba derrotarlos, sacarlos de esa tierra. Tú dices, pues qué buen humor de Dios, ¿no? Si me quiere regalar algo Dios, ¿por qué no me lo quitan todos esos cananeos y me hace más fácil? Porque Dios tiene un propósito en lo que Él quiere que tú y yo caminemos, y es crear el carácter de Cristo en nosotros. Esas pruebas, y así como a Josué lo prueba y a todo el pueblo. Y entonces dice, o sea, que te la doy, versículo 3: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. O sea, entonces describe todas las fronteras. Esa es la tierra de Israel hasta el día de hoy. De hecho, ahí hay conflictos todavía, ¿no? Pero hasta los últimos tiempos, esa es la tierra que Dios le dio a Israel. Versículo 5, mira lo que Dios dice. Acuérdate, Josué no está todavía hablando nada, ¿no? Es puro Dios. Dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas. ¿Cómo crees que esto habrá animado a Josué? ¿Sí? Porque a lo mejor le contaban de todos los gigantes y guerreros que había, y dice: pero nadie te va a poder hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Imagínate que un día tú te levantes, ¿no? Y de repente escuches la voz de Dios que diga: hijo, no te voy a fallar ni te voy a abandonar. Como que te haría sentir bien, ¿no? Como que tu autoestima crecería, diría: wow, está suave esto. Y así está sucediendo con Josué. Versículo 6, Dios hablando, mira lo que le pide a Josué: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y entonces hay un requisito aquí inicial que Dios le está pidiendo a Josué: sé fuerte y valiente. Siempre, para que nos vaya bien, tenemos que poner de nuestra parte. No es algo nada más así en automático. Es que recibí la bendición de Dios, pero aún en la bendición de Dios, tú y yo nos tenemos que esforzar y ser valientes con lo que Dios nos promete que nos dará, y caminemos con eso. Entonces, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Versículo 7, sé fuerte y muy valiente, le repite: ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Aquí está la primera promesa, ¿no? Te va a ir bien. O sea, Dios sí nos dice que te vaya bien, pero no nomás que te vaya bien a ver qué haces, a ver qué se te ocurre. No, que te vaya bien, pero nos da una instrucción. Y aquí a Josué le está dando esta instrucción. Y entonces los 5 primeros libros de la Biblia, Moisés los escribió antes de morir y se los dejó a Josué y a todo el pueblo. Y Dios le está diciendo: lo que Moisés te dijo, ¿sí?, que escribió, que yo le dicté, ¿sí?, que yo le revelé, pon atención a eso, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y mira el versículo 8, que es a donde quería llegar: estudia constantemente este libro de instrucción. O sea, Josué le estaba dando los 5 primeros libros. Estudia este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí esté escrito. Solo entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. Es la tercera vez que le dice, ¿verdad?
No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Es una bonita promesa. Y entonces fíjate qué interesante, porque le está diciendo a Josué Dios: te va a ir bien, pero medita en estos 5 primeros libros y obedécelos, ¿no? Ahora, tú y yo tenemos más que si Josué nada más tenía estos 5 libros y le fue bien, ¿no? Tú y yo ahora tenemos 66 libros, ¿no? Algunos de ustedes dijeron: ay, qué pesado. No, qué pesado. ¡Qué bendición! El pobre Josué nada más tenía 5 libros. Tú y yo tenemos 66 libros. La revelación ha crecido muchísimo más. Escúchalo. Si a Josué le fue bien, mucho más a nosotros. Tenemos toda la palabra de Dios. Y este mismo pasaje se aplica para nosotros. Tenemos que leerlo, meditarlo y obedecerlo. Ahora, ¿te acuerdas de esta fórmula que habíamos puesto, ¿no? O sea, para que podamos ser guiados de manera funcional, práctica, real en nuestra vida, y habíamos puesto esta fórmula. Primero, tenemos que buscar a Dios. El resultado de nuestra búsqueda va a ser que vamos a escuchar a Dios. Y una vez que escuchemos a Dios, tenemos que obedecer lo que Él nos habla, y entonces vamos a tener una guianza funcional, y entonces nos va a ir bien en lo que hacemos. Déjame ir a Josué 1:8 y vamos a estar saltando entre el versículo y la fórmula. Josué 1:8, Dios le está diciendo a este nuevo líder, le está diciendo: estudia constantemente este libro de instrucción. Fórmula, ese es el busca, ¿sí? Dios le dice: búscame en la palabra, en lo que te he dejado, en las instrucciones, constantemente en este libro de instrucción, ¿sí? Y luego continúa diciendo: medita en él de día y de noche. Y meditar es la parte de escuchar, porque al leer tú y yo y al meditar la palabra de Dios, vamos a escuchar la voz de Dios. Y luego continúa en el pasaje, dice: asegúrate de obedecer todo lo que ahí está escrito. Regresamos a la fórmula, y entonces esta es la parte de obedecer. Dios le dice, o sea, estúdialo, medita, o sea, escucha lo que yo te voy a hablar a través de la palabra, y obedece. Y luego el pasaje termina diciendo: solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas, ¿sí? Fórmula es la guianza funcional de Jesucristo. Tú y yo tenemos que ser intencionales en buscar la guianza de Dios. O sea, habla acerca de ser humildes, tener sumisión, tener insistencia y tener atención, ser buscadores. Tú ya has dado un paso. El que tú estés aquí o lo estés viendo en línea, o sea, a mí ya me habla de que tú eres un buscador. Hay más profundidades en nuestra búsqueda. Y Jesucristo le prometió esto a los buscadores: pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Entonces a lo mejor tú dices: es que yo necesito recibir, pues pide. Es que yo necesito encontrar, pues busca, encontrar respuestas, ¿sí? Es que yo necesito que se abra esa puerta, pues llama, ¿sí? Y habla de esa búsqueda intencional que tú y yo tenemos que tener y poner en práctica. Lo segundo es la parte de escuchar, que es clave. ¿Te acuerdas? En todos estos 9 versículos del libro de Josué comienza hablando solamente Dios. Josué no dijo nada. Lo importante, o sea, las cosas cambian cuando Dios habla a nuestra vida, y necesitamos escuchar a Dios. Y esto de escuchar a Dios es un derecho que nos da el nuevo nacimiento espiritual. Es nuestra herencia como hijos. ¿Te acuerdas el ejemplo de mi hijo? ¿Sí? ¿Verdad que tienes mi teléfono? ¿Verdad que sí te contesto? ¿Que no te dejo en visto? No. Ahora, tú tienes mi teléfono, entonces tú no me puedes hablar, pero mi hijo sí tiene el derecho de hablarme, ¿sí? Y yo le voy a recibir la llamada. Es igual con nuestro Padre en los cielos. Tú y yo somos hijos de Dios, y es nuestro derecho escuchar la voz de Dios. Yo sé que algunos están así como que diciendo: órale, ¿dónde me metí? No, aquí
escuchan la voz de Dios? O sea, porque suena así medio loco esto, pero este es nuestro derecho como hijos, así como en lo físico. Todo hijo tiene el derecho de escuchar la voz de Dios, de hablarle a su papá por teléfono y preguntarle y ahora sí que picarle el cerebro hasta que obtenga las respuestas. De igual manera tú y yo con Dios. Pablo escribió en Gálatas 3:26, una de sus epístolas: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque a lo mejor estás aquí y dices, bueno, es que lo que no estoy seguro es si soy un hijo de Dios. Bueno, si Jesucristo es tu Señor, no es que si has oído de Jesucristo, si tú has creído en Jesucristo, esa es la fe en Cristo Jesús. Juan 1:12 nos dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando creemos en Jesucristo, viene ese nuevo nacimiento espiritual y somos hechos hijos de Dios. Somos adoptados en la familia del Padre y es nuestro derecho y herencia escuchar la voz de Dios. Entonces, somos hijos de Dios y tenemos un Padre en el cielo. Pero muchas veces nada más nos quedamos con la parte teórica y decimos, ay, qué bonito, tengo un Padre en los cielos. Pero no hay una parte práctica y funcional, porque no hay una relación de comunicación con nuestros padres. Sin comunicación no hay relación. Y sin comunicación no podemos escuchar la voz de Dios. Y Dios no puede ser un padre funcional. Él quiere serlo. Dios no está distante. Él no está callado como muchos piensan. Cuando tú le hablas, Él responde, ¿no? Te voy a dar una ilustración. Nuevamente con mis hijos. Tengo 4 preciosos hijos y yo tengo una libreta de oración y oro por mi esposa y por mis prioridades. Y bueno, mis hijos son mis prioridades. Y yo tengo una hoja por cada uno de mis hijos. Cada mes voy a escribir, me gusta escribir mis oraciones que yo hago por ellos. Y a veces les pregunto, ¿por qué necesitas oración? Y voy orando. Pero mucha de esa oración viene de mis conversaciones con mis hijos. El otro día me estaba fijando que tengo 3 varones y una señorita, ¿no? Y de los 3 varones tengo del mes una sola hoja. Y de mi hija tengo como 3 hojas, ¿no? Y no voy a que las mujeres son más complicadas y necesitan más oración, no. Pero lo interesante es que lo que yo estaba reflexionando es que mi comunicación con mi hija es muy especial, mi princesa, ¿sí? Yo a veces con mi hijo les pregunto, ¿y cómo te fue? Bien. Sí, son los, ¿no? O sea, pero con mi hija cuando le pregunto, ¿y cómo te fue? No, pues son 2 horas de conversación. No, fíjate, papá. Y entonces es interesante porque entre más información a mí me da más puntos, porque de repente cuando estoy orando pues tengo más detalle. Entonces tengo que crecer en mi comunicación con mis hijos varones. Pero esto pasa de igual manera con nuestro Padre en los cielos. Necesitamos comunicarnos con Él. El Padre afirma a sus hijos. ¿Verdad que necesitamos afirmación? A lo mejor te pasa, o sea, vas entrando aquí a la congre y alguien te dice, mujer, oye, qué guapa vienes, ¿no? Otra mujer te dice, no, y ya tú entras así como que bien así, ¿no? Qué bonito peinado, ¿no? ¿No? Romanos 8:16, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Necesitamos afirmación de Dios. Porque, o sea, pues hay momentos en donde nuestra identidad a veces es golpeada, ¿no? Segundo, el Padre Celestial nos advierte a sus hijos de peligro. Hay un pasaje en la vida del apóstol Pablo que cuenta el libro de los Hechos. Hechos cuenta la historia de la primera iglesia, incluyendo 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Y en uno de esos viajes misioneros está escribiendo Lucas, Hechos 16:7, y dice, cuando llegaron cerca de Misia, o sea, toda esta comitiva iba Pablo, Silas y Lucas, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, que era una parte de Asia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque cuando tú lo lees, tú dices, pues yo no sé si de repente el Espíritu de Jesús les salió con una espada, ¿no? Y les impedía y los resistía. Pero básicamente yo lo que entiendo que sucedió es que el apóstol Pablo, ¿sí?, ya había comprado el boleto del barco que lo iba a llevar a Bitinia. Y en la mañana estaba orando y de repente el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vayas a Bitinia, ve mejor a Macedonia. ¿Qué había en Bitinia? No lo sé. Pero yo creo que le estaba advirtiendo del peligro.
Entonces necesitamos esa comunicación con nuestro Padre. Él tiene una mejor perspectiva, Él está en el cielo, Él ve todas las cosas, ¿sí? Y entre más complicado se pone el planeta, pues necesitamos esa guianza. Tercero, el Padre Celestial consuela a sus hijos. Necesitamos este consuelo, ¿no? O sea, ¿te acuerdas esa palabra de achicopalado? Que significa hecho chiquito a palazos. Y hay veces que andamos así, o sea, nos han dado unos palazos y andamos achicopalados, ¿sí? Y necesitamos el consuelo de Dios. Dice 2 Corintios 1:3: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Necesitamos ese consuelo de Dios. Necesitamos escuchar su voz. Había una mujer, una mamá, que perdió a su hijo. Tiempo dificilísimo. Y cuentan que estaba ahí en el funeral, después del funeral en la casa, y estaba en una esquina mientras están todos los familiares ahí, y estaba desconsolada. Y todo el mundo ahí preocupada, una cosa durísima. Pero dicen que en un momento de repente se paró, le cambió el rostro y empezó a servir a los demás familiares que estaban ahí. Y todo el mundo dice: ¿qué pasó? Y le preguntaron, y ella dijo: es que ahí en la esquina le pregunté a Dios, ¿dónde estaba mi hijo? Y Él me contestó: está conmigo. Y esta mujer fue consolada y fue y empezó a consolar a los demás. Es el Dios de toda consolación. Y cuarto, el Padre Celestial guía a sus hijos. Dice el Salmo 16:7: bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. O sea, Él está trabajando para guiarnos de día y de noche. Es nuestro Padre, nos consuela, nos advierte, nos guía, nos afirma, nos aconseja, nos provee, nos disciplina, nos enseña, nos motiva, nos protege, nos anima, nos perdona. Si tenemos una comunicación con Él, qué importante es escuchar a Dios. Algunas razones por las cuales las personas no escuchan a Dios. Nuevamente, a lo mejor estás aquí y te está sorprendiendo esto de escuchar a Dios. A lo mejor dicen: sí, yo ya lo he experimentado de una o de otra manera en mi vida. Y la idea es que puedas crecer en eso, todos nosotros. Pero algunas razones de por qué no escuchan las personas a Dios. Algunos realmente no quieren escuchar a Dios. Algunos dicen: no, o sea, ahora sí que sálveme Dios de escuchar a Dios, ¿no? O sea, no quiero escucharlo porque estoy seguro que me va a pedir algo que no quiero que me pida. ¿Está bien? Esto es totalmente voluntario, ¿sí? Dios no va a forzar a nadie para que lo escuche, pero algunos quizás están ahí. Algunos no se rendirán a Dios hasta que primero sepan lo que Él quiere, ¿no? Y entonces están en una situación donde, pues está bien suave eso de buscar y escuchar a Dios, pero primero Dios, dime exactamente a dónde me vas a llevar, ¿no? Para ver si sí quiero entrarle. Y mira, no funciona así, ¿sí? Dios dice: si te sometes a mis caminos, que son mejores, porque Dios quiere que te vaya bien, ¿sí? Entonces va a haber una comunicación. Pero si tú no te quieres someter a Dios, ¿por qué Él te va a hablar? O el pecado no confesado también nos impide escuchar a Dios. De hecho, si hay un pecado en tu vida, estoy seguro que el Espíritu Santo ya ha hablado acerca de ese pecado y te ha dicho: sácalo, confiésalo, arrepiéntete y sácalo de tu vida. Y tú estás resistiendo la voz de Dios en eso, y eso mismo te está ensordeciendo para que escuches más a Dios. Otros, tan sencillo como que nunca han sido enseñados en escuchar la voz de Dios. Y nuevamente, a lo mejor algunos de ustedes están así sorprendidos, así como: órale, en este lugar escuchan a Dios, así como que, y te da ánimo. O sea, la iglesia nos dedicamos a eso. La meta no es que 4 o 5 escuchen a Dios. La meta es que todos, es el derecho de todos los hijos escuchar la voz de Dios. Necesitamos ser enseñados, es lo que estamos haciendo ahorita, y aprendiendo vamos a crecer en esto. Otros quizá por incredulidad. Algunos de ustedes que están asentados así como que no lo creo, o sea, como no. Si yo conozco un Dios distante, un Dios callado, un Dios que solamente castiga, y hay incredulidad en tu corazón.
Y tienes que vencer esa incredulidad. La Biblia está llena de relatos de personas que Dios les habla, que se platican con Dios, que se comunican y Dios transforma sus vidas. Otros no desean una amistad con Dios. Nuevamente así dicen, no, así lejito está bien. Ahí la voy llevando. Yo vivo mi vida, Dios vive su vida y ahí nos las llevamos. Está bien, Él no va a forzar nada. Él es un caballero y Él dice, yo estoy afuera estoy tocando la puerta de tu corazón. Si tú me invitas a pasar, vamos a cenar juntos. Y la cena involucra plática. Pero si no, pues Dios se queda ahí en la puerta, ¿no? Otro problema es estar demasiado ocupados para pasar tiempo escuchando a Dios. Algunos dicen, no, es que tengo 4 hijos, ¿no? Y tengo una esposa y bien demandante, ¿no? Y entonces para mantener los 4 hijos y mi esposa demandante, tengo 3 trabajos, ¿no? Y entonces me la paso trabajando y por ahí sirvo en la iglesia y no tengo tiempo de escuchar la voz de Dios. Yo tengo una respuesta para eso. No tienes tiempo de no tener tiempo. O sea, estamos hoy en día una sociedad tan ocupada que no podemos dejar de escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios nos va a ahorrar tanto tiempo. ¿Sí? Andamos dando tantas vueltas, nos andamos metiendo en tantos problemas y eso es lo que nos está robando el tiempo. Entonces, cuando tú abres tu agenda para escuchar a Dios, te lo garantizo. Ahora sí me fui te lo garantizo, ¿sí? Vas a ahorrarte tiempo. Otro problema es hablar en lugar de escuchar. A veces nos han enseñado que a Dios hay que rezar y orar, pero entonces repites esta oración 45,000 veces seguidas sin parar y no le das oportunidad ni a los pulmones, ¿no? No, la oración es una conversación. O sea, en Josué del 1 al 8, Josué ni habló. Y a veces tenemos que callarnos en nuestra oración para escucharlo. Si hacemos la pregunta, pero inmediatamente pues te guardas silencio, porque si nada más estás pide y pide y pide. O sea, de vez en cuando hay que tener hay que parar. Otro problema es ser impaciente y apresurarse. Nuevamente, somos muy impacientes. Yo me meto en esto también. Somos impacientes. Yo soy colérico, entonces me urgen las cosas. Pero a lo mejor tú estás en alguna situación, en algún estrecho financiero y oras a Dios y dices, Dios, guíame en esto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo salgo de este problema financiero? Pero estás en el aprieto y de repente sacas la tarjeta de crédito y la metes, ¿no? Y Dios ya iba, o sea, Dios ya respondiendo iba a soltar, iba a mover y demás. Y de repente dice, no, pues tiene su Dios de la tarjeta, ¿no? A veces tenemos que ser pacientes, no apresurarnos. En ocasiones Dios nos habla rápido, pero a veces tarda un poquito. Otro problema es tener temor del hombre en lugar de Dios. Algunos de ustedes quizás están platicando nombres. Si les platico eso a mis amigos de la oficina, van a decir que estoy bien loco. ¿Cómo que escuchas a Dios? No les platiques, pero no temas. O sea, en verdad es algo que sucede hoy en día. También hay un enemigo. Satanás va a tratar de evitar que tú y yo escuchemos. Acuérdate, Dios quiere que te vaya bien, pero el enemigo, el malo, el chanclas, él sí no quiere que te vaya bien. Y entonces lo primero que ataca es nuestra comunicación con Dios. Y te puede meter ideas, o te puede acelerar tu agenda, o te puede meter miedos, qué sé yo. Y necesitas resistirlo y va a huir de ti. Otra cosa es miedo de confundir nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Y esto es muy válido, ¿no? Porque de repente tú dices, es que no estoy seguro, habrán sido los tacos de ayer o es Dios que me está hablando. O sea, este es un entrenamiento, hay un crecimiento y poco a poco vamos discerniendo más entre la voz de Dios y nuestra propia voz o otras voces. O buscar una voz fuerte en lugar de una voz suave. Mira, Dios es Dios y Él te puede pegar un grito si quiere. Pero yo he visto en mi caminar con Cristo que Dios rara vez levanta la voz. Rara vez. A veces nos deja meter en circunstancias y más bien las circunstancias, alguien dice, es el megáfono, ¿no? Esos problemas que aprietan es el megáfono de Dios. Pero Dios habla suave y solamente aquellos que lo buscan, acallan el corazón, se apartan, logran escuchar su voz. Está interesante, ¿verdad? Como para repasar algunas de estas cosas que nos pueden impedir escuchar la voz de Dios.
Ahora, déjame darte 6 pasos prácticos para recibir y experimentar la voluntad y la dirección de Dios. 10 cosas muy prácticas. ¿Sí las quieres? ¿Sí? Ok, los 5 que quieren, vamos a vernos acá en mi oficina, y los 2 más están graduados ya. ¿Sí quieres? ¿Sí? 6 cosas prácticas. Ok. Esto es algo, es nuestra herencia y es algo que tenemos que poner en práctica. Entonces, 6 cosas muy prácticas. Primero, sumisión a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y aquí ya se pone interesante, ¿no? Porque algunos dicen, no, déjame saber qué es antes de, porque una vez que tú y yo escuchamos a Dios, ya estamos comprometidos también a la parte de la obediencia. Pero tenemos que someternos a los caminos de Dios. Es un buen padre, ¿sí? ¿No te ha pasado que a veces con tus hijos tú le dices a tu hijo, confía, pruébalo, ¿no? Úsalo, ¿no? Y el hijo como que no quiere, tú le dices, confía. Y se tienen que someter, ¿no? Y ya que lo prueban dicen, ya entiendo la sabiduría del papá. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. El Padre nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo, en mi corazón como es en el cielo. Y eso es lo primero, porque ¿por qué Dios le hablaría a alguien que no quiere someterse, que no está dispuesto a obedecerlo? Esto vamos a ver más adelante, lo de la obediencia. Había un niño que tenía ahí un problema con una hermanita que le había quitado un juguete, y entonces el hermanito cristiano de repente le dijo a la hermanita, Jesús dice que me lo des. A veces hacemos así, queremos nuestros propios caminos, ¿no? Y de repente llevamos estos extremos. Yo he oído de jóvenes que de repente le dicen a la señorita, Dios me dijo que me voy a casar contigo, ¿no? Y la señorita dice, pues a mí no me ha dicho, así que aléjate, Satanás, ¿no? O sea, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Dios no está a nuestro contentillo. Dios no es nuestro sirviente. Dios es el Dios creador y soberano. ¿Da temor escuchar la voz de Dios? Te debería de dar temor. Es el Dios, ¿sí? Segundo, pasando el primero. Segundo, recibe una palabra rema, que es el qué. Primero tenemos que comenzar con el qué. Le llamamos palabra rema. Vas a ver que de repente usamos estos términos rema es griego, o por ejemplo hace rato estábamos cantando Yeshua, ¿no? Yeshua. Entonces ese es el hebreo de Jesús, ¿no? Entonces bueno, nos gusta el hebreo y el griego y le metemos, por ejemplo. Entonces el rema es el griego que en español se traduce como palabra. O sea, en nuestra Biblia hay varias palabras que se usan en el griego para traducir a la palabra término. Estoy bien, pero regálamela ya que la trajiste, gracias. Entonces, en ocasiones hay 2 palabras, que es el logos, que significa la palabra escrita. Entonces, por ejemplo, esto que leemos ahorita en Josué 1:8 es el logos. Cuando tú abres tu Biblia, tú tienes la misma palabra escrita. El logos es el mismo para todos. Pero el rema significa una palabra que ha sido personalizada para ti. O sea, es Dios hablándote a ti. Entonces tenemos esos 2 términos. Un ejemplo, Mateo 4:4, Jesús está hablando y dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Entonces ahí la palabra en griego que usa no es logos, sino que es rema. Y entonces lo que tú y yo necesitamos es una palabra personal. En ocasiones sale de logos, pero sabes que el Espíritu Santo te la está diciendo a ti personalmente. Y entonces eso es lo primero que necesitamos. ¿El qué? Porque muchas veces se nos ha enseñado incorrectamente que lo que necesitamos como pruebas son puertas abiertas o puertas cerradas, ¿sí? A lo mejor voy a cachar algunos, ¿no? Pero algunos que de repente dicen, no hombre, esto es respuesta del cielo, porque está la puerta abierta así grandotota, está Dios diciéndome que vaya. Sí, nada más que dice ahí de la puerta grandotota, dice bar, ¿no? Pero es respuesta me ha tocado gente que se ha ido a apostar al juego, ¿sí? Y regresa conmigo, respuesta, gané la primera apuesta, Dios me respondió. No, o sea, eso contradice su palabra. Entonces, escúchalo,
puertas abiertas o puertas cerradas no es la manera que tú y yo somos guiados por Dios. Tú y yo escuchamos una palabra de Dios y entonces caminamos. Si la puerta está abierta y Dios te dijo no pases por ahí, no entras por ahí. Y si la puerta está cerrada y Dios te dijo atraviésala, pues la atraviesas. Josué. O sea, Josué le dice, aquí está la tierra prometida. Dos problemas iniciales. Estaba el Jordán, un río, o sea, que se podía llevar a la gente si la quería cruzar. Y luego la puerta de la tierra prometida era Jericó. Era una ciudad amurallada, impenetrable. Y Dios le dice, bienvenido, pásale. ¿Qué hace Josué? Lo primero es que separan las aguas del Jordán. Lo puedes leer ahí en el capítulo 2 de Josué. Separan las aguas del Jordán y pasan en seco todo el pueblo. Y luego está Jericó y escucha la voz de Dios Josué y le da 7 vueltas y caen las murallas. Entonces nuevamente, puertas abiertas o puertas cerradas no es la manera que tú y yo somos guiados por Dios. Cuando tú y yo tenemos una palabra segura de parte de Dios, entonces caminamos o no frenamos. ¿Tiene sentido? Ese es el qué que tenemos que nosotros buscar. Es lo primero. ¿Sale? Segundo, bueno, dentro del qué, o sea, cuando tú y yo le estamos preguntando el qué a Dios, Él te puede responder en varios tiempos. En ocasiones es inmediatamente. Por ejemplo, yo creo que algunos de ustedes que venían con alguna pregunta con Dios hoy van a salir con la respuesta. ¿Sí? Ellos dicen, wow, qué rápido Dios contesta. En ocasiones es de manera inmediata. En ocasiones viene la respuesta cuando perseveramos en oración. Nuevamente, ¿te acuerdas el busca? Entonces tienes que buscar y tienes que perseverar en oración en esa pregunta que le estás haciendo a Dios. Otras veces, muy frecuente, es cuando tú y yo estamos leyendo la Biblia y estamos ya con una pregunta en el corazón para Dios, pero estamos en nuestro devocional diario y hay alguna palabra que salta, se hace rema, ¿sí? El logo se hace rema e impacta tu vida y es Dios que te está hablando. También puede suceder a lo largo del día. O sea, cuando tú tienes una pregunta para Dios y estás en tu día a día, puede haber algo que suceda. Te voy a dar un ejemplo. Había una mujer que servía en la iglesia y tenía una pregunta para Dios acerca de personas difíciles en la iglesia. Y en el día a día ella cuenta que tenía un gato, un lindo gato. Y era un gato que le gustaba que lo acariciaran y hasta hacía cuando lo acariciaban y se volteaba y tenía una muy buena relación con el gato esta señora. Pero dice que un día se perdió el gato y no apareció como en 2 días. Y de repente regresó el gato, la señora se alegró, le abrió la puerta y trató de acariciarlo como siempre lo hacía. Y el gato le pone un arañazo de miedo, ¿no? Y entonces la señora dice, ¿qué sucedió? Y se voltea el gato y se va. Y le ve aquí una mordida de perro tremenda. Se ve que ese gato había estado perdido, lo habían perseguido, lo habían mordido, venía herido. Y en ese momento Dios le habló a esta mujer y le dijo, así hay personas que tú quieres ayudar, amar, pero vienen con una herida profunda en el corazón y su reacción es arañar, pero tienes que amarlos, tienes que sanar su corazón y tienes que persistir. Wow, ¿sí? A lo mejor eso también le habló a alguno de ustedes, esa ilustración. Qué bonito, ¿no? O sea, es Dios hablando, comunicándose con nosotros en el día a día, mientras vamos caminando en situaciones que van sucediendo y tú sabes que Dios te está impactando, está respondiendo a algo. Y otras maneras, a veces mientras duermes en un sueño, en una visión o inmediatamente cuando te levantas. A mí me sucede algo, yo soy muy musical y me estoy bañando y comúnmente traigo alguna alabanza y estoy cantando alguna alabanza. Y no es algo que haya oído a mi esposa cantar en el día, o sea, me acabo de despertar, ¿no? Y yo he aprendido a poner atención a eso que estoy cantando, porque sé que Dios está hablando, a veces me está afirmando, me está consolando a través de ese canto. Entonces, hay maneras que Dios nos está hablando. Dios te puede responder de 4, cuando tú le haces una pregunta, puede responder de 4 maneras. Primero, te puede decir sí, ¿no? Acerca de ese que te dice, sí, adelante. O te puede decir sí con condiciones o un cambio. Hay ocasiones que yo le pregunto a Dios algo y Él me dice, ¿y cuál es tu motivación?
Y pasamos 2 meses hablando de mi motivación y hasta se me olvida la pregunta que le hice. Pero Dios está trabajando en mi motivación. Nuevamente Dios quiere trabajar en nosotros y en nuestro carácter. En ocasiones te puede decir no, o en ocasiones te puede decir espera. ¿Sí? Entonces, sumisión a Dios, a la voluntad de Dios. Primero, busca el qué. Y una vez que tienes el qué, tercer paso es busca la confirmación de ese rema, de ese qué. Nuevamente, entre más importante es la decisión, más debes de tú cuidar el buscar una confirmación. Y es bíblico pedirle a Dios que confirme, porque nuevamente no queremos que seamos nosotros, no queremos equivocarnos, queremos estar seguros de la voz de Dios. Y ese es un tema tan importante que la siguiente semana vamos a profundizar más en él. Hoy no lo vamos a tocar mucho. Hoy nada más te voy a decir una manera para confirmar ese rema que tú estás recibiendo de Dios. Considera si el mensaje que estás recibiendo o su resultado violaría algún principio bíblico. Este es nuestro filtro. Es la palabra de Dios. Dios no se va a contradecir de lo que ha dicho aquí. Entonces de repente, ¿no? El joven está y de repente, le pregunta a Dios, y huiré de mi casa, y Dios siente que Dios le está diciendo, sí, huye de tu casa y ni le digas a tus padres y demás, ¿no? Pero de repente va y busca el consejo bíblico y ya dice, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces dices, ya estoy en problemas. ¿Sí? Porque se me hace que no estoy escuchando a Dios. ¿Quién sabe que estoy escuchando? Entonces considera si ese mensaje o resultado violaría algún principio bíblico. Te está dando, según tú, el Dios, el qué, pero ese qué implica robar. No, ya la regaste, porque aquí dice no robes. Entonces, esa es una buena manera de confirmar. Yo sé que algunos están preguntando, ¿y cómo sé si contradice la Biblia? Hay que leerla. Hay que familiarizarte con ella. Poco a poco vamos creciendo con eso. Entonces entiende, entre más conozcas la palabra, más certero vas a ser en confirmar una palabra de Dios. Entonces, someter a la voluntad, buscar el qué, buscar confirmación. 4, pídele a Dios que te muestre el proceso, que es el cómo. Aquí es donde muchas veces cometemos errores, porque recibimos el qué, pero no le preguntamos a Dios el cómo. Y entonces ya tengo el qué y yo corro y a mi manera hago el cómo y la riego durísimo, ¿no? Entonces el cómo es importante. Déjame pasar al quinto, porque el quinto también completa esto. Espera la intervención divina para el cuándo. Entonces hay que preguntar, es un padre cercano, hay que preguntarle el qué, el cómo y el cuándo. Cada una de estas cosas va a llevar a una buena guianza de nuestros padres. ¿Sí? Una ilustración de risa, ¿no? A lo mejor está uno y dice, Señor, ¿el qué? ¿Me debo de casar? Todavía no tiene novia ni nada, ¿no? Entonces, ¿me debo de casar? Y Dios, la voz de Dios que dice, sí, cásate. Y entonces este pelado agarra y no le pregunta ni el cómo, ni con quién, ni con cuándo, ni nada, ¿no? Y entonces corre y se casa. Y años después está casado y dice, ay Dios, tú me dijiste que me casara y ve cómo estoy viviendo. Yo digo, sí, pero nunca me preguntas con quién, ni cómo, ni cuándo. O sea, ¿qué, cómo y cuándo? ¿Verdad que completa la guianza? ¿Sí? Y Dios quiere darnos el qué, cómo y cuándo. Y lo sexto, obedece la palabra rema. Porque si tú y yo escuchamos, pero no obedecemos, ¿de qué sirve? ¿Sí? Necesitamos en fe obedecer la palabra de Dios. El apóstol Santiago escribe esto y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso, inconstante en todo lo que hace. Cierra tus ojos. ¿Necesitas sabiduría en algún área de tu vida? ¿O ya tienes todo resuelto? Dices, no, yo ya le sé cómo hacerle. Pero si tú necesitas sabiduría,
Y entiende, familia, puede ser pequeño, puede ser grande el asunto. Pídela a Dios. Él es la fuente de toda sabiduría y Él quiere dártela abundantemente. A mí me habla del qué, cómo y cuándo. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios cercano, porque tú eres un Dios que se comunica y que está atento a nuestras preguntas, necesidades y dudas. Gracias, Señor, porque tú nos has guiado en el pasado y lo hemos visto. Tú nos has protegido, nos has consolado, nos has afirmado y nos has guiado. Señor, y nuevamente aquí traemos otra pregunta, otro asunto. Y te decimos, habla, Señor. Queremos escuchar tu voz. Y ahí pregúntale a Dios lo que hay en tu vida. Y quizá Él en este mismo momento te contesta. Y si no, estate expectante. Él te va a mostrar. Él te va a guiar. Porque Dios es un Dios que honra al que busca. Y tú hoy te tienes que convertir en un buscador. Esfuérzate y sé valiente, le dijo 3 veces Dios a Josué. Y yo creo que este es el punto a donde nos está llevando el Espíritu Santo hoy. Conviértete en un buscador. Aún el cómo buscar es una pregunta para Dios. Él solamente necesita corazones que se esfuercen y sean valientes y confíen en Él. Gracias, Señor, porque tú nos has dado a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que dio su vida por nosotros, el que al derramar su sangre en la cruz perdonó nuestros pecados y abrió el camino nuevo para que nosotros nos podamos acercar a ti. Y en Él hoy somos hijos de Dios, tus hijos, tus herederos. Señor, y hoy tomamos esta herencia principal que es escuchar tu voz. Yo hoy decido ser un buscador de tu voz. La pelearé, me callaré, la buscaré, preguntaré, insistiré y estaré atento. Señor, gracias por tu palabra, la Biblia que tenemos. Ayúdanos a ir más profundo en ella. Señor, aún personas que puedan tener un cierto duda o temor de comenzar a leer la Biblia, Espíritu Santo, tú traes esa revelación de que es un regalo tuyo para ellos, para su guianza. Señor, y que puedan comenzar ese viaje de familiarizarse con todo lo que tú ya has hablado a tu iglesia, a tus hijos, a tu pueblo. Señor, y pedimos por esa respuesta en ese asunto que muchos corazones están buscando, individualmente, cada quien en su vida, cada quien en su momento, Señor, pero en búsqueda de tu respuesta. Señor, y el clamor que hay en nuestro corazón es: ¿cuál es tu opinión, Señor, en esto? ¿Cuál es tu opinión, Señor, en esto? Danos el qué, cómo y cuándo. Habla nuestras vidas. Interven. Pídele su intervención. Quizá en ese asunto que ves atorado, dile: Señor, ven e interven. Y Él puede intervenir de muchas maneras, pero necesita tu invitación. Dile: ven, Señor, interven en este asunto. Guíame, habla, obra, provee, desatora, dame claridad, dame los pasos, déjame ver tu mano que me acompañe.
Señor, y yo confío que así como estuviste con Josué, como leíamos, que tú estés con cada uno de nosotros fielmente, guiándonos, aconsejándonos en cada batalla, en cada paso. Señor, gracias por una iglesia atenta a tu voz, una iglesia que sepa ser guiada por ti, por tu Santo Espíritu, una iglesia relevante que pueda comunicar lo que tú piensas a un mundo que ha decidido ensordecerse hacia ti. Déjanos caminar en compasión y en amor, en prudencia y en verdad, en poder y discernimiento. Déjanos escucharte, Señor, para hablar tus palabras que sanan, liberan y animan. Señor, aquí estamos, una iglesia que te busca, una iglesia que te escucha y una iglesia que te obedece. Amén, amén. Ponte de pie.